Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buenas noches. Les damos las gracias por acompañarnos en este su programa. Nosotros conversamos. Nos da mucho gusto que una vez más estén con nosotros. Hoy tenemos la continuación del tema que iniciamos el día de ayer, hablando de lo que son las cruzadas, o de lo que fueron las cruzadas, mejor dicho. Y para eso me acompaña, pues Carmen, como siempre, mi compañera. Bienvenida al programa. Dios te pague, César. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Es un placer estar nuevamente con ustedes. La paz del Señor a mis hermanos aquí en cabina. Y bueno, haciéndoles la cordial invitación nuevamente de que nos acompañen en esta noche a lo largo de esta hora, que pues vamos a seguir con el tema que ya los hermanos habían comenzado el día de ayer, un tema muy importante. Quiero recordarles que este programa, Nosotros Conversamos, es transmitido por Radio Cali, por 900 AM de Radio Cali en el área metropolitana de Los Ángeles, y también nos puede escuchar por internet en el www.lldmusa.org. Haga clic donde dice radio y nos estará escuchando, y también estará viendo imágenes acerca del tema que estamos hablando, o lo puede hacer también por www.nosotrosconversamos.com. Recuerde de visitar nuestras redes sociales como Facebook, Nosotros Conversamos, y también por Twitter, @nconversamos, para que nos deje sus comentarios, sus preguntas, qué le parecen los temas, si le gusta que hablemos de algún tema, déjenoslo saber también, y visite también nuestros correos electrónicos, nosotrosconversamos@yahoo.com, y radio nosotros conversamos @hotmail, para que de igual manera nos haga saber qué opina usted acerca de nuestro programa. Y pues realmente, como le estaba mencionando al principio del programa, para nosotros es un placer que nos acompañe y que nos siga a lo largo de esta hora. Quiero mandarle saludos antes de empezar el programa a Esparza Flores, Erlinda, que nos escucha, y también a la familia Esparza Gutiérrez de la ciudad de Guadalajara, que están conectados en este momento escuchándonos. Queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Aarón, que nos acompaña esta noche. Hermano, bienvenido, la paz del Señor. Dios le pague, hermana Carmen, la paz del Señor a mis hermanos aquí en cabina y a todos mis hermanos también que nos hacen el favor de escucharnos por este medio. Y muy buenas noches a todo nuestro público en general. Es un placer para mí nuevamente estar en este programa. Quiero agradecerle a mi hermano César que me vuelve a hacer la invitación para participar en la plática, en la conversación de un tema muy importante que tenemos, ¿verdad? Yo quisiera, ¿verdad?, recomendarle a todas las personas que tomaran este tema como educativo, ¿verdad? Para que se llenaran de conocimiento lo más que puedan y pudieran hacer, ¿verdad?, algunas, digámoslo así, algunas conclusiones acerca de los propósitos, ¿verdad?, de las cruzadas, que es el tema que vamos a estar tratando ahorita en esta mesa de conversación. Así es, bueno, pues ya escucharon. Hoy tenemos a los hermanos que me acompañan para este programa. Y queremos hacerle nuevamente la invitación para que hoy nos llamen al teléfono área 714-602-8354. Solamente les queremos pedir un favor, y si tú, Joel o Leopoldo, nos estás escuchando, pues también. Cualquier comentario es bienvenido, cualquier pregunta es bienvenida. Solamente queremos hacerles un pequeño favor. Número uno, esto es un programa pues para platicar, para debatir incluso si ustedes lo quieren hacer, pero todo dentro de un orden y todo dentro de que podamos nosotros conversar, porque a veces nos llaman y empieza una discusión que no se permite hablar ni realmente poder opinar lo que nosotros pensamos sobre el tema. Cualquier comentario es bienvenido. Tampoco es un programa en el cual queremos perder el tiempo discutiendo sin llegar a ningún beneficio. Entonces, si nos quieren llamar, son bienvenidos cualquier persona, cualquier sean de nuestra fe o no sean de nuestra fe, estén a favor o en contra, son bienvenidos al programa. Pero queremos platicar.
Y queremos decirles, si empezamos nosotros a notar que no se prestan para dialogar, discúlpenos, pero vamos a tener que cortarlos de la línea. Y no es falta de respeto, sino ya a lo largo de varias semanas pues hemos visto pues que no aprovechamos el tiempo. El tiempo es para aprovecharlo, no solamente para estar discutiendo y que no nos permitan hablar, porque la gente nos está escuchando localmente en Los Ángeles y a través de internet muchas personas también. Tampoco hay personas como Joel que se molestó porque él quería hacer una oración larga y todavía no estamos para perder el tiempo. Estamos para aprovecharlo y si tienen preguntas, bienvenidos. Cualquier comentario es bienvenido y que sea exclusivamente del tema que hoy estamos platicando. Entonces, si Joel o Leopoldo o bueno, Ricardo Gómez, que ya también nos habló por muchos años y que a veces hablaba solamente distorsionando el tema, llegando a deshonrar o a difamar a la persona del apóstol del Señor, pues no lo vamos a permitir. Entonces queremos que ustedes hablen y expongan su comentario sobre el tema. Son bienvenidos, de lo contrario, pues nos vamos a ver en la necesidad de cortarlos fuera del aire y pues yo creo que ni ustedes lo quieren. Entonces vamos a platicar, el programa se llama Nosotros Conversamos. ¿Quieren platicar con nosotros? Estamos dispuestos a hacerlo con ustedes también y vamos a hacerlo, estamos platicando hoy acerca de lo que son las cruzadas o fueron las cruzadas. Y quiero solamente a manera de resumen muy brevemente para las personas que no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos el día de ayer, pues estamos platicando acerca de los antecedentes de lo que fue la primera cruzada. ¿Y qué son las cruzadas? Bueno, en realidad podemos nosotros decir, la historia le da un término muy claro. Es una de las 8 guerras, o sea, se les denominó a esto a una serie de 8 guerras emprendidas durante casi 200 años, con un propósito en particular, según ellos, de recobrar la Tierra Santa, o sea, según los católicos, de recobrar la Tierra Santa. Pero según la realidad y la verdadera historia, de apoderarse de esa tierra que era Jerusalén y lo que se denomina obviamente como la Tierra Santa. Platicábamos el día de ayer acerca de un trato que surgió entre un emperador llamado Alejo I y el entonces Papa reinante Urbano II. El Papa no tenía de momento vela en el entierro, sino hasta que el emperador Alejo lo inmiscuyó o le propuso el trato de querer apoderarse ambos de lo que era Jerusalén. Entonces, como el emperador no había podido hacerlo porque su ejército ya estaba disminuyendo por todas las guerras que había tenido anteriormente, entonces él dice que le pidió ayuda a los príncipes y a los reyes europeos. Al ellos negarles esta ayuda, pues se vio orillado a acudir al Papa. Entonces, dice que a el Papa le prometió reconocerlo como el obispo de Roma, le prometió darle dominio sobre las iglesias que él tenía en su imperio. Y aquí estaba platicando el día de ayer dos puntos muy importantes. Número uno, en aquel entonces, para el emperador Alejo I, el Papa no significaba nada. Solamente él se unió a él para conseguir la ambición o para que su ambición tuviera un final, que era apoderarse de las tierras de Jerusalén. Entonces, cuando va y le propone al Papa Urbano II que ambos luchen para que, y obviamente, aunque Urbano II fue con él, Urbano II no se iba a ir a pelear él directamente, sino que él tenía que convencer a otras personas para que en su lugar fueran, obviamente, a pelear por ellos. Entonces, ya platicamos de eso el día de ayer, también estuvimos platicando con ustedes acerca de cuál fue la reacción del Papa Urbano II. Un hombre de Dios verdaderamente hubiera rechazado la proposición, pero vemos claramente que el Papa Urbano, en lugar de decir, sabes que tú estás mal, yo no me presto para eso, yo soy un hombre de Dios, yo en contrario de querer matar o querer usar la violencia por conseguir los fines económicos, mi deber es servir a Dios y al contrario proteger la vida, no, sino que al contrario dice que de inmediato aceptó el trato. ¿Por qué? Porque le convenía y él sabía que con la muerte de los turcos que estaban en posesión de Jerusalén iba a reportarle a la iglesia enormes cantidades económicas. Entonces vemos la postura de un jerarca católico, de un representante de Cristo entre comillas, y ya después vimos de qué manera usaron ellos para poder llegar hacia Jerusalén. Platicamos de un hombre que se llamó Pedro el Ermitaño, sin confundir al que fue papa, que fue Celestino V. Nos decimos este era un hombre que se llamaba Pedro y se hizo pasar por ermitaño, fue enviado por el Papa a Jerusalén
para que él viera la situación en la que vivían los católicos allá y regresara, pero de alguna manera exagerando la situación. Y de esa manera pudiera él, su testimonio, servir ante los demás reyes para ver que en realidad estaban sufriendo y que era necesario ir a libertarlos. Después dice que celebró un concilio en la ciudad de Clermont en Francia y de alguna manera los invitó para que ellos sirvieran. Y platicábamos ayer que usó mucha astucia, les llamaba hermanos míos, les llamaba de alguna manera y decía que no se dan cuenta de que ellos están sufriendo y nosotros estamos muy tranquilos aquí. Y fueron las palabras que él sutilmente utilizó. Y bueno, el tiempo se nos terminó ayer y con esto nos quedamos. Hoy vamos a continuar hablando de que y veamos realmente una vez que él los convenció y que después de este discurso sutil y astuto y que al final de cuentas llegó a persuadirlos en la mente diciendo Dios lo quiere. Realmente era deseo de Dios que se emprendiera esta guerra tan cruel como lo vamos a describir en unos momentos. No es cierto. O sea, en realidad, porque decíamos el día de ayer mencionando varios textos bíblicos, Dios ha prohibido matar. Y si en un tiempo también Dios permitió las guerras, la orden también venía de Él. Entonces, siendo Dios el dador de ese mandamiento, Él es el único que podía cambiarlo. Pero a nosotros no se nos ha dado ningún derecho para poderlo cambiar. Entonces vamos a platicar con ustedes sobre esto para que se queden con nosotros y una vez más llámenos al teléfono área 714-602-8354. Así es, César. Y bueno, como tú mencionabas, siempre usando una astucia y poniendo las cosas de una manera que la gente que ellos querían mover, ¿verdad? Pudieran ellos caer, como siempre, en esa trampa que ellos siempre manejan. Y algunas de las palabras que ellos utilizaron para poder convencer a esta gente, pues yo quisiera darle lectura y dice, a Dios gracias. Bueno, vamos a empezar desde más arriba. Dice, hermanos míos, nos consideramos muy felices al ver que nuestra presencia levanta aclamaciones de esta grande e ilustre asamblea, pero no podemos ocultar, bajo la apariencia de una metida alegría, las señales de una profunda tristeza, y vuestros corazones se agitarán en la amargura de vuestros ojos, derraman torrentes de lágrimas cuando consideréis conmigo, hermanos míos, los males de la cristiandad y nuestra negligencia en socorrer a los fieles de Oriente. Ellos aquí, como estamos viendo en estas palabras, están hablando muy sutilmente, como si realmente se preocuparan por las personas. Dice, a Dios gracias, hemos casi enteramente extirpado la herejía que desolaba a la iglesia de Occidente. Hemos exterminado con el hierro y con el fuego a los obstinados cismáticos. Hemos reforzado los abusos y aumentado las riquezas y los dominios de la Santa Silla. A pesar de estas victorias, nuestras almas quedan sumergidas en la tristeza y os declaramos que no disfrutaremos de reposo hasta que los implacables enemigos del nombre cristiano sean lanzados de la tierra santa que ultrajan con su impía y sacrilegia conducta. Vemos cómo ellos de alguna manera estaban lavando la mente de las personas para que, según ellos, con ese amor que tenían y con esa finalidad de recuperar la tierra santa, entre comillas, que era lo que según ellos querían hacer, estaban con esas palabras eran impulsando a una gente a que fueran a matar, a que fueran a realmente a derramar sangre a aquel lugar. Y en un momento más vamos a darle también a conocer a la gente que nos está escuchando cómo las personas cuando llegaban a aquel lugar, cómo eran de alguna manera esos asesinos con la sangre tan fría, cómo llevaban a cabo sus hazañas y cómo aún las madres, ¿verdad? Temerosas de eso, ellas preferían matar a sus hijos ellas mismas antes de que cayeran en manos de esta gente que ellos con esas palabras estaban impulsando a que fueran supuestamente a defender esa tierra. Mira, yo solamente quería dar el dato donde estamos mencionando el libro. Decíamos, esto está escrito en la historia de los papas, de los reyes y papas, por Maurice Lachatre. Pero también el doctor Luis Rodríguez hizo una investigación y la escribió
en varios libros que llevan el nombre de el ecumenismo. Conviene el pueblo católico el ecumenismo, el pueblo mexicano el ecumenismo. Hay otro que se llama Las leyes de México y la Iglesia Católica, escritos por él, en lo cual él se documentó en la historia y él expone estos datos que tú estabas mencionando a partir de la página número 16 del libro del ecumenismo, y también en el libro de las leyes de México y la Iglesia Católica. Él expone detalladamente todo sobre las cruzadas, y no nomás sobre eso, sobre otras cosas, pero hoy estamos hablando, decíamos el día de ayer, de otro de los pequeños errores del pasado. Así como a la Inquisición, Juan Pablo II también le llamaba a las cruzadas otro pequeño error del pasado. Entonces queremos que la gente, decíamos, incluso Luis Rodríguez, él no pidió los derechos de autor para sí, sino que él dejó claramente y dio permiso de que se reprodujeran sus libros sin ningún derecho de autor, para que ellos vieran en realidad que todo lo que él decía era cierto. Entonces cualquier persona lo puede adquirir, cualquier persona lo puede tener y comprobar que lo que estamos diciendo nosotros es cierto. Sí, hermano. Bueno, pues recapitulando, ¿verdad? Acerca de lo que han comentado ustedes ya en el inicio del programa, en el inicio de esta conversación, queremos, ¿verdad?, nuevamente mencionar que las cruzadas no fue otra cosa más que una invasión del supuesto cristianismo, ¿verdad?, a Jerusalén. Y esto con el propósito de exterminar a los habitantes que en aquel tiempo moraban en aquellas tierras de Oriente, ¿verdad?, que es claramente Jerusalén de lo que estamos hablando. Recordemos que en ese tiempo de las cruzadas, los musulmanes, ¿verdad?, los árabes, los turcos eran los que habitaban esa zona, ¿verdad?, porque anteriormente pues había estado el Imperio Romano. Después de haber sido derrocado el Imperio Romano y sacado de esos territorios, quedaron, ¿verdad?, digámoslo así, como dueños y señores los musulmanes de aquel territorio. Bueno, pues los musulmanes tenían todavía un cierto respeto, hablemos claramente de esto, por los símbolos cristianos que en aquel tiempo permanecían en aquel lado. Pero usted mencionaba hace un rato a un personaje muy importante que influyó en el desarrollo de estas cosas, de la forma en que pasaron, hermano. Estamos hablando de un hombre, ¿verdad?, que tiene mucha fama, el mencionado Pedro el Ermitaño, ¿verdad?, que era bien conocido como el monje Pedro el Ermitaño, pero que de monje realmente no tenía nada, sino que realmente fue un hombre enviado precisamente por el Papa Urbano II, ¿verdad? Fue enviado a investigar qué era lo que estaba sucediendo con aquellas peregrinaciones de los cristianos a Tierra Santa, con la orden de que todo lo aumentara y todo lo exagerara. ¿Para qué hacía esto? Para que esto mismo exacerbara los sentidos del imperio europeo que en aquel tiempo existía. Entonces, ya que regresó aquel hombre, Pedro el Ermitaño, y contó todas las cosas, ¿verdad?, de una manera muy exagerada, esto sirvió, como lo acaban de leer, para que Urbano II diera este famoso discurso, el que estaba leyendo parte de fragmento del que estaba leyendo la hermana. Entonces este fue el discurso que incitó, ¿verdad?, a todos aquellos reinos europeos en aquel tiempo para invadir Jerusalén. Y les vuelvo y les repito, ¿con cuál era el propósito? Exterminar a los musulmanes, quitarlos de ahí, porque ellos decían, como lo decía claramente, eran impíos y eran sacrílegos, puesto que según los comentarios de Pedro el Ermitaño, se estaba llevando a cabo en Jerusalén unas atrocidades que no eran, pero que en sus labios las vino a contar de esa manera, contra los cristianos, contra los peregrinos que llegaban a aquel lugar, y ese fue el pretexto que motivó a todo este imperio europeo a invadir Jerusalén, para rescatarlo de aquellas manos impías. Entonces viene, hermano, la invasión, viene la cruzada en sí, ¿verdad? Todos aquellos hombres que fueron convocados por medio de este discurso por Urbano II, se enlistaron a esta guerra, a una guerra santa, ¿verdad? Y queremos platicar ya un poquito más adelante cuál fue la verdadera guerra santa, cuáles fueron los casos, los hechos que se desarrollaron, y queremos dejarlo bien en claro. Esto no es por ofender a ninguna persona, a ninguna asociación en particular, pero sí queremos saber que el mundo, decirle a la gente que el mundo católico de aquel tiempo fue el que incitó
a que esta famosa guerra santa se propiciara. Y usted mencionaba algo muy importante, hermano. Si ciertamente en el pueblo de Israel contra algunos otros pueblos, Dios mismo ordenó algunas guerras, pero fue la boca de Dios la que lo ordenó. Y él mismo era para perseverar la pureza de su pueblo, pero fue por boca, vuelvo y repito, por boca propia de Dios, ¿verdad? Que le revelaba a sus profetas y a sus siervos. Y en este caso, el único hombre que estaba incitando a esta famosa santa guerra santa era un hombre lleno de ambición que había obtenido una promesa de riqueza por una persona más. Entonces, vamos a platicar acerca de todos estos destrozos que sucedieron en esta famosa santa guerra Y mire, encaminada por el mundo cristiano quiero mencionar también algo católico. que es muy importante, que aunque el propósito se suponía era que los que iba a mandar el Papa Urbano era a libertar A libertar, a aquellos, supuestamente. la historia no registra que los que vivían en Jerusalén le tenían más miedo a los que venían supuestamente a libertarlos Así es, Que a los que a que los los... verdaderos turcos. Claro. así es. Y yo solamente quiero mencionar nuevamente el texto bíblico del día de ayer para que veamos claramente de qué manera actuaron estos hombres. El libro de Levíticos número 19, versículo número 16. Platicamos el día de ayer, yo quiero repetirlo una vez más. Dios le dio una orden al pueblo y le dijo: no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Así es. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y luego en otros versículos decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también entre los 10 mandamientos venía el Señor diciéndoles, nuestro Dios, que no se debería codiciar nada de lo que al prójimo le pertenece. No codiciarás su casa, dice Éxodo 20:17. La casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Y qué estaban haciendo tanto el emperador como Urbano? No estaban deseando los bienes que no les pertenecían. Así es, claro que ¿Y sí. qué estaban haciendo por querer lograrlos? Usando la violencia, haciendo uso del famoso dicho, el fin justifica los medios. Entonces veamos de qué manera han actuado los hombres que dicen ser los dirigentes de la Iglesia Católica. Y que aunque a veces dicen las personas, bueno, es que esos fueron aquellos, pero algo que nos han dicho mucho a nosotros, bueno, ¿y que en tu iglesia no hay hombres que han hecho lo malo, no hay pecadores? Sí los hay. Sí hay hombres que han ofendido a Dios, pero una cosa es haber ofendido a Dios en ciertas debilidades que tiene uno como ser humano, y otra cosa es haber sido, o que en este caso los hombres de Dios hayan sido los autores intelectuales de hechos tan, pues, ¿qué podemos decir? Tan atroces, Tan tan atroces, bárbaros. tan bárbaros, tan descabellados como Así han es. sido a la Inquisición, las cruzadas y otros errores que, pues, decíamos nosotros que Juan Pablo II los denominó como errores del pasado. Es cierto que en la iglesia hay hombres que por su debilidad o carnalidad no se sujetan a Dios y ofenden a Dios, es cierto, pero no tiene nada de comparación todo lo que han hecho ellos. Además, hermano, yo considero que ese no es el punto medular en el propósito de estas conversaciones. El punto medular aquí, hermano, es de que no podemos nosotros creer que el que dirige, el líder de la iglesia supuestamente de Jesucristo, sea un hombre con tamaños errores. Porque si nosotros nos vamos, hermano, a la historia bíblica, en ninguna de esa historia, a partir de Jesucristo para acá, ninguno de los discípulos del Señor estuvo ordenado a que defendiera la fe de tal manera como estos supuestos discípulos de Cristo o vicarios de Cristo lo hacían en la Inquisición o en la Guerra Santa, como bien lo mencionamos. Tenemos una llamada y queremos darle atención y darle entrada, por favor. Sí, muy buenas noches. Sí, bueno, mientras conectamos bien la llamada, queremos hacer nuevamente la invitación. Cualquier pregunta es bienvenida al teléfono que ya se están marcando, al 714-602-8354. Pero solamente le repetimos que la llamada solamente sea sobre el tema, con respeto y que se preste para dialogar. Sí, adelante. Sí, pues, Sí, buenas noches. ¿no me escucha? Sí, a ver, no,
A ver, ¿sí? ¿Tú nos escuchas? Sí, lo escucho perfectamente. Adelante. Ok, buenas noches a todos los hermanos. Dios les bendiga. Es un placer poder compartir unas palabras, aportar un poco a lo que es el mensaje de salvación que la iglesia está obligada a anunciar para las personas de todas las fe y de todos los credos, en una unión para hacer una oración por el bien común. Ya directamente al tema, quería compartirles algo, como ustedes dicen, con respeto Sí, y al adelante. grano. Quiero agregar también que no es que uno quiera pelear con los hermanos o alegar o nada, sino que hay que defender la verdad. La verdad es Dios, porque Dios es verdadero, entonces siempre hay que seguir la verdad, nos duela o nos deje de doler como sea. Y ya Exactamente. mi comentario directamente es este. Sí es cierto que hubo cruzadas, sí es cierto que hubo violencia, pero no es así como lo estaba explicando el hermano, de que el monje exageró o el monje se puso de más para poder incitar al pueblo a ir a conquistar las tierras que ya habían conquistado los musulmanes. Para empezar, ellos vienen conquistados. Bueno, Sí, adelante. Entonces, ¿me escuchan? sí, 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 ya le solamente bájale escucho. un poquito a tu radio para que no haya interferencia. No, estoy alejado del radio, más que Oh, a bueno, ver está si bien. ya me escucha mejor. Sí, Ahí ya me escucha mejor ahí. sí, sí. Ok, sí. Entonces, no es así como dice el hermano, de que el monje le exageró para conquistar al pueblo y ir a pelear, sino que el pueblo musulmán se apoderó de todas esas tierras a través de la violencia, porque ellos dicen que la verdadera doctrina es el Islam. Entonces ellos no pueden soportar ninguna clase de cristianismo porque es un insulto para su creencia ellos. Bueno, Ricardo, Hay ¿y tú crees que el uso de la violencia esté permitido? Roberto. que el uso de la violencia esté permitido. Mira, el uso de la violencia es algo que no va de acuerdo con el cristianismo en nuestro tiempo, porque en nuestro tiempo la civilización ha crecido tanto que ahora todo es a través de diálogo, a través de diplomacia. Desgraciadamente, en el siglo XI, en el siglo X, no existía esa clase de diplomacia porque todavía estaba el tiempo feudal, donde cada ranchito tenía su ejército. Entonces, no es muy conveniente querer ponerle al feudalismo una orden social a la que tenemos ahora. El compararlo es salirse del contexto. Y como aquí estamos hablando de Dios, estamos hablando de la palabra verdadera, hay que tener mucho cuidado en cómo escoger nuestras palabras, cómo escoger nuestro mensaje para hacer un efecto en el cristiano que está oyendo, ya sea hermano de la luz del mundo, sea católico, sea evangélico. Esta es una forma masiva de propagar el mensaje de Dios. Entonces siempre hay que estar preparados para dar testimonio de nuestra fe como cristianos. Yo Y es soy lo que católico, hacemos. gracias a Dios. Las cruzadas, como dice él, sí fueron violentas, pero la principal razón que hubo cruzadas en este siglo fue porque había un grupo que se llamaban albagenses. Albigenses. Este grupo decía que el matrimonio era un pecado, que el matrimonio había llevado a la muerte espiritual a Adán y Eva. Por lo tanto, había que tener relaciones sexuales con quien fuera, porque el procrear no estaba prohibido, pero no había que enlazarse sola. Entonces, en esos rumbos, en ese tiempo, se empiezan a desatar ciertos cultos que atraen una clase de fuerza espiritual negativa. La iglesia se da cuenta y la iglesia no tiene otro remedio más que ir y Bueno, poner un orden pero ¿tú crees en que la ese manera rumbo, correcta porque el era de ir a mundo matar en a la ese gente? tiempo no estaba listo para tener una Biblia y leerla y Sí, poder pero crecer Ricardo, espiritualmente. Dime. ¿tú crees que en realidad era la manera correcta, independientemente de que las ideas de los albigenses o valdenses fueran diferentes a las de la Iglesia Católica? ¿Eso era justificación para que los fueran a matar? Es que mira, no es que se dieron cuenta el viernes y para lunes los mandaron a matar. Aquí primero mandaron a alguien que se llamaba Dominique, ahí vienen los dominicanos. A él lo mandan con su Biblia
bien humildemente a tratar de hacer entrar en razón a las personas de que lo que están practicando es contra de la palabra de Dios. Pero como era un tiempo feudal, que no había ni diplomacia, no había ni orden social, no le hicieron caso. Entonces, la iglesia se ve obligada a tomar una determinación drástica como es esa. Yo me pongo a pensar en el tiempo, yo he vivido en este tiempo. Sí, pero otra vez, ¿tú crees que esa decisión que tomó, porque por ejemplo, mira, la Inquisición fue Bueno, después de las mira, cruzadas espérame. y la Al cruzada que mira, organizó hermano, Inocencio III en contra de los mira, albigenses, hermano, no hay que desviarnos del tema para no poder estamos dar un hablando del fruto, tema. para poder dar un fruto que le sirva a la gente que está oyendo. Mira, no Ricardo, nos ganamos nada con decir que tú tienes la razón o que yo sí, tengo la razón. es cierto, Porque Ricardo, cuando Ricardo, muramos, dime, sí, mira, es muy cierto lo que tú estás mencionando, pero mira, nosotros estamos hablando con documentos de los cuales yo te puedo mencionar el autor del libro, que es una persona reconocida en cuanto a la historia que te estoy mencionando yo acerca de Pedro el Ermitaño, el cual tú me refutabas. Todos estos comentarios que tú me estás haciendo tipo históricos, ¿me quieres decir de qué fuente los tomaste? claro que sí. Es un orgullo para mí poder compartir esto con ustedes, porque a mí esto me costó dinero. No creas que me lo dieron así, no. Este es un curso que tomé en la universidad. ¿En Y qué me hicieron universidad, comprar un perdón, libro que me Ricardo? costó casi $200. Ricardo, ¿en qué universidad tomaste este curso? Esto lo tomé en la universidad. ¿En cuál? Se llama Don Domínguez. Ajá, ¿y Está cómo aquí se llama el curso que está tú aquí tomaste de esta historia? ¿cómo dices? ¿Cómo se llama el curso que tú tomaste de esta historia? Se llama la civilización europea, Western Civilization. Mira, bueno, pues ese es tu fundamento y esa es tu explicación. Y yo también te estaba dando, ¿verdad? El hermano César que te estaba contestando la llamada, te está dando, ¿verdad? La fuente de donde nosotros estamos tomando esto, que es un profesor, ¿verdad? El profesor Luis Rodríguez, ¿verdad? En su libro Conviene al pueblo evangélico el ecumenismo, proclamado por la Iglesia Católica, y la pregunta es sí o no. Entonces, este libro es histórico y nos da referencia acerca de lo que yo te decía, digo, básicamente sin desviarnos del tema de lo que comentaba sobre Pedro el Ermitaño, que Sí, pero esta situación sí se fue mira, dada porque Pedro el Ermitaño fue mandado sí. por un papa y tenemos la historia que nos lo narra. Entonces, Entonces, mira, pues dime. no quiero sonar como grosero, como antisocial ni nada. Sí. El libro que te estoy diciendo yo, de este libro, te lo respetan. Tú vas a una universidad con este libro, te cuenta, te dan unidades, te cuentan para tu carrera o lo que quieras hacer. Uh-huh. El libro que tú me estás mencionando, de la persona esta, es una persona que es conocido quizá a nivel ahí en México, no sé, pero ya para algo serio, pues está bien, pero yo te recomendaría más que agarras libros Bueno, mira, que Ricardo, hablen. lo que pasa es de que Luis Rodríguez se documenta en los 5 tomos de Mauricio de la Chatre, que es una historia universal de la historia de los reyes y de los papas. Básicamente la investigación que hizo Luis Rodríguez es basado en la historia que hizo Mauricio de la Chatre, que es uno de los mejores historiadores y que es la historia, si no la Sí, más pero completa que fíjate, existe, pero sí es de las ella mejores que cómo, tienen. fíjate ella cómo pasaste de un autor conocido internacionalmente, cómo él de ahí saca una historia. Aquí yo te estoy hablando del libro que yo te estoy hablando, este señor es el que es conocido, no es como que alguien hizo un libro atrás del que hizo él. No, yo estoy diciendo de que en qué se basó Luis Rodríguez, porque tú dices, bueno, es que Luis Rodríguez, pues ¿quién lo conoce? Bueno, pero lo que escribió Luis Rodríguez, él lo basa en lo que obviamente ya estaba escrito. Él solamente hizo la investigación Mira, en la historia que ya previamente estaba escrita mira, y que es de si yo, reconocimiento mundial. mira, disculpa que te interrumpa. Si yo tomo esto como verídico, yo tengo que pensar que los musulmanes no tuvieron culpa de nada, porque fue una exageración de un monje, según lo que estás diciendo tú. Pero todos los libros de historia que yo he leído sobre los musulmanes, pues identifican como unas personas que son muy celosos de su fe y están dispuestos a matar a cualquier otra persona que no crea en Mohamed.
y que no crea que Mohamed va a venir a reinar a todo el mundo Ajá. otra vez. Oye, Ellos son muy celosos de eso. Todos los libros lo dicen. sí, Ese Ricardo, mismo celo bueno, es lo que los empuja a ellos a cometer atrocidades o actos de violencia, como quiera que lo queramos calificar nosotros en este sí, tiempo. Ricardo, Esa es la historia. Pero de la dame manera un como tú segundito, estás Ricardo, diciendo es que los musulmanes Ricardo, eran unos monjes dedicados a la palabra y los católicos, siendo los malos a través del Papa, van y los matan. Eso es Ricardo, lo que estás diciendo tú. Yo Bueno, lo único aunque que estoy obviamente el Ricardo, diciendo es ejército de los que la turcos se tuvo que historia no es defender. así. Ricardo, Sí. mira, este es un programa que tiene que haber interlocución entre una parte y la otra y pues mira, estoy completamente de acuerdo contigo en que ciertamente todo mundo conocemos cómo son de extremistas los musulmanes, pero yo te quiero decir, y mucha gente profesional y no profesional va a estar de acuerdo conmigo en lo que yo te voy a decir. Independientemente de que estas personas sean extremistas para defender su fe, nada justifica el utilizar también sus mismos métodos de violencia para defender una fe que el Señor Jesucristo no defendió a espada, sino que enseñó a defenderla de una manera espiritual, inclusive entregándose él mismo en vida, siendo martirizado y crucificado sin dar ninguna una queja sobre esto. Entonces aquí la pregunta cabe, ¿es justificable utilizar la violencia para defender la fe cristiana? Bueno, amén por eso que acaba de decir, hermano. O sea, ¿es Eso justificable? eso está bien dicho. No, contéstame, ¿es justificable utilizar la violencia para defender la fe? Antes de contestarte con un sí o no, con algo tan complicado que es esto, déjame lo pongo de esta manera para que sea un poco más elocuente. Desgraciadamente, existimos personas que pensamos que tenemos un celo sobre las cosas de Dios que nos ciega a llevar a hacer actos que no tienen nombre. Hay que recordar que en el libro del Apocalipsis dice que va a haber el tiempo en el que va a haber personas anticristianas que van a atacar a los santos de la iglesia, se van a ir de la palabra de Dios. Yo conozco muchas iglesias que atacan a los santos de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la profecía de que ellos van, o que nosotros, o como quiera lo quieran poner, van a atacar a los santos de la iglesia. ¿Tú conoces alguna iglesia donde se ataque a los santos que han sido santos a través de 2000 años? ¿Tú lo conoces? Yo me imagino que sí, pero no podemos hacer. Pero en ese nada, caso, Ricardo, ¿quiénes eran los santos? O sea, ¿cómo porque dices? ¿quiénes eran los santos? Porque era el punto Bueno, principal aquí yo es... te voy a decir una cosa. No hay una mente centrada en este mundo que piense que los santos empezaron de 1927 para acá. Es una tontería, pero bueno. Los santos a través de toda la historia se han conocido en la doctrina católica. Eso tú lo puedes encontrar en la universidad. Pero ¿qué clase de santos son? ¿Santos como Santiago, como Domingo de Guzmán, que fue un inquisidor? Nuestra fe hacia Dios nos hace estar tan ciegos que nosotros pensamos... Ricardo, tenemos que ir a la intermedio de nuestro programa. Y solamente queremos que nos responda la pregunta que te hizo el hermano. ¿Está justificado la violencia por defender tu fe, sí o no? Tú dime cómo es que trabaja una televisión desde que no, la aprendes. Dime sí o no. Tú dime qué función tiene. Bueno, esto que me estás preguntando es algo tan delicado que no lo puedes contestar con un sí o no. Por eso te digo, explícame tú en medio minuto cómo trabaja una televisión desde que la aprendes hasta que la apagas. Bueno, pero que no se puede. Bueno, mira, si no sabes ahorita, te lo dejo de tarea para la próxima vez que hables. Las cosas de Dios. Y bueno, vamos a darnos, te agradecemos tu llamada y tenemos que ir ahorita a la parte intermedia de nuestro programa porque el tiempo se nos va. Muchas gracias por tu comentario, Ricardo. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, pues es que definitivamente no se puede llevar una conversación así si cuando le preguntamos algo él no contesta y evade la pregunta y entonces definitivamente pues de cualquier manera agradecemos su llamada y su comentario. Y ya tenía tiempo que no nos llamabas, Ricardo, pero bueno que ya nos volviste a llamar y sí, entonces, pero si Ricardo no pudo contestar, nosotros sí podemos decirle, en ninguna manera está justificada la violencia. En ninguna manera, en ninguna forma. Y no ocupo yo saber cómo funciona una televisión para saber si de alguna manera está justificada la violencia o no. A mí no, yo no ocupo saber cómo funciona la televisión para poder dar una respuesta tan clara que es un no. Lo más fácil de esta pregunta es definitivamente, mire, si usted pregona el Evangelio de Jesucristo
que es basado en el amor, que es basado en lo todopoderoso, que viene desde lo más alto, pues la respuesta sencillamente es no está justificado No está el uso de este justificado. tipo de violencia por Independientemente alguien, hermano, si es de los turcos o de quien para sea. los católicos o de los... Porque ambos ejércitos se defendieron. Claro. Y de hecho no se logró el propósito del Papa Urbano. Porque por eso hubo 8 guerras. Porque no se logró ni a la primera ni a la segunda. Pero vamos a ir a la identificación de nuestro programa y regresamos con todavía mucha información. Quédese con nosotros. En el 900 AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Gracias por continuar con nosotros después de este corte intermedio aquí en su programa Nosotros Conversamos, y pues haciéndole la recordación que el día de hoy usted nos puede llamar pues para comentar acerca del tema que estamos llevando a cabo. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, hágalo al área 714-602-8354, nuevamente el área 714-602-8354, recordándoles también, ¿verdad?, que bueno, mientras sea acerca del tema y sea con respeto y que realmente estén dispuestos a una conversación, no solo llamar y no escuchar, ¿verdad?, sino que pues estemos llevando una plática amena acerca de esta información que tenemos mucho y ojalá, ¿verdad?, que si usted quiere conocer más acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, haya anotado alguna de las direcciones de nuestras iglesias para que vaya y nos visite, que ahí habrá hermanos que con mucho gusto le estaremos atendiendo. Bueno, pues miren, yo quiero, para seguir, ¿verdad?, acerca del comentario que nos estaba haciendo la persona que nos hizo el gran favor de llamarnos, voy a leer una porción de la Escritura. En el Nuevo Testamento, en la epístola a los Hebreos escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 1 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y yo quisiera que reflexionáramos en esta parte de la Escritura acerca de quién viene la palabra que dirige al pueblo de Dios. Viene primeramente de Dios Todopoderoso, que es excelente, el excelentísimo, santo, puro y perfecto, dada a su Hijo amado Jesucristo, el cual por nuestros pecados se entregó a sí mismo para que no hubiera ningún más derramamiento de sangre, por defensa de esta hermosa fe y de esta hermosa palabra de vida. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿verdad?, que le estaba haciendo a la persona que nos hizo el favor de llamarnos. ¿Es justificable defender la fe cristiana por medio de los medios violentos, por
medio de quitarle la vida a otros, digo, el Señor Jesucristo, si razonamos y vemos las Escrituras, nunca a sus discípulos les enseñó la violencia y les enseñó a predicar el Evangelio por medio de una espada. Dice, les dio la ordenanza de ir y predicar por todo el mundo, a toda criatura viviente y a todo aquel que quisiese, ¿verdad? Y no dijo, el que no quiera, oblíguenlo a punta de espada. Entonces esto, si lo tomamos pensando en que los dirigentes de la Iglesia Católica son verdaderamente, como ellos se dicen ser, discípulos del Señor Jesucristo, vemos que los métodos que utilizan para cuidar su fe y su evangelización son los de hombres bárbaros, hombres sangrientos, que no tienen nada que ver con lo santo y con lo divino. Por lo tanto, no pueden ser jerarcas ni líderes de ninguna fe religiosa del Señor. Tenemos otra llamada, queremos darle la bienvenida. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, soy Leopoldo. Leopoldo, bienvenido. Gracias. Ya que ustedes pidieron unos favores de que hiciéramos nosotros, también quisiera pedirle algunos favores. Por ejemplo, que cuando algo que no les gusta, por favor, no me corten, no me quiten la llamada, simplemente déjenme hablar. Denme tiempo a decir lo que pienso. Lógico es que cuando estoy diciendo algo que es verdad y que les duele, pues me corran, ¿verdad? No, no es eso. No es eso. La gente que si hablas de publicación, permíteme que hable y no me interrumpas. Eso Bueno, Creo que a ti es el menos que te hemos interrumpido, incluso nos hemos quedado contigo hasta después de que terminamos nuestro programa, entonces no sé por qué dices eso en estos momentos. Gracias. Aprecio mucho eso. Miren, estoy de acuerdo, todo lo que digan de malo que ha hecho la Iglesia Católica tienen razón, no es justificable matar a nadie en el nombre de Dios. De hecho, ni aunque, entre comillas, Dios mismo lo mande, porque Dios no manda eso. Claro, se ve que ustedes no comprenden para nada a Dios ni su palabra. Jesús nunca hubiera aceptado que la tierra prometida se hubiera conquistado a espada, ni aunque crean que Dios lo hubiera mandado, porque Dios no lo mandó, de hecho. Así ellos lo pensaban y así lo hicieron. Pero bueno, tampoco vamos a juzgarlos. Es como si tratáramos de juzgar a todo el pueblo alemán porque Hitler mandó matar personas. Eso es una tontería lo que ustedes hacen. Culpar a medio mundo por unas personas que realmente no comprendieron la palabra de Dios. Así como ustedes, que no la comprenden. Leopoldo, eso se ve a leguas. Leopoldo, o sea, aunque fueran estas personas, algunas que tú dices, que no comprendían la palabra de Dios, siendo estos los mismos dirigentes que ustedes respetan, como son los papas, aunque sea ellos los que se equivoquen en la aplicación de esta palabra, ¿es permitido para ustedes? No, lo que te digo, no vamos a juzgar a todo el pueblo alemán por... no, Hitler, yo no estoy juzgando a todo el pueblo católico. Inclusive a los feligreses yo no, ni los estoy juzgando, simple estoy comentando sobre hechos que hacen los papas, no ustedes, aclaro, no ustedes. Yo estoy hablando sobre los líderes que son los papas, los supremos líderes de la Iglesia Católica. No sé si puedo criticar, has dicho de nosotros los católicos, por favor también reconócelo. Aparte, su líder que sufrió de esquizofrenia, que creía que se llamaba Aarón y que Dios le hablaba, y que ahora vive como rey ahí en su iglesia, aparte de que anduvo de iglesia tras iglesia, aparte también porque no hablan sobre Calvino, que también hicieron colgar a muchas personas en Ginebra, o por qué no hablan de Mira, Lutero, para empezar, Leopoldo, ahí estás equivocado un poco en el dato, porque la persona que tú te refieres al apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Aarón, ya no vive. Tú dices que vive en Guadalajara, entonces no vive. Y el diagnóstico que tú dices, yo creo que tú serás doctor y lo fuiste a saber, porque ya estás dando un diagnóstico. Que supuestamente sufrió de alucinaciones y creía que ¿Quién dice, perdón? Y tomó una cita de la Biblia y dijo que esa era su iglesia. Eso yo lo puedo hacer, como la otra vez me dijeron, ¿por qué no sales de la iglesia católica? ¿Para qué? ¿Para tomar un libro una cita de la Biblia y hacer mi propia iglesia? Leopoldo, mira, vamos a hablar concretamente de lo que estamos. Pedimos de favor que habláramos sobre el tema
de las cruzadas y qué es lo que estamos hablando. Yo pienso que aquí nosotros estamos hablando con documentos Es que no hablan históricos objetivamente. y tú no estás hablando, no te estás, Leopoldo, permíteme, termino. Tú pediste que te diéramos oportunidad y respeto. Déjame terminar mi comentario, Leopoldo, por favor. ¿Pero por qué transgiversan todo? Leopoldo, ¿me permites terminar? Ok. Mira, Leopoldo, yo te estoy hablando con datos históricos acerca de libros de la historia universal que todos los profesores de universidades prestigiosas conocen. Yo no te lo estoy negando, me estás hablando como si te lo estuviera negando y yo te estoy dando la razón. Permíteme, pues, termino. Y tú los comentarios que tú estás hablando acerca de nuestro hermano Aarón, el cual ya durmió y no está en vida, no encuentras ninguna información en ningún libro, lo sacas de tus propias conjeturas. Leopoldo, ¿sí estás escuchando lo que te estoy diciendo? ¿Sí estás escuchando lo que te digo, que tus revistas lo tienen? Bueno, además te dijimos, Leopoldo, que no íbamos a hablar de ese tema. Porque no les conviene, ¿verdad? No es que no nos convenga. No, porque no es el tema, es que mira, precisamente es lo que nosotros estábamos mencionando para poder recibir las llamadas, gente precisamente como tú, Leopoldo, que se siente tan frustrada y que... No, bueno, mira, primero vamos a... Sí, mira, déjame terminar de hablar. Primero, este es nuestro programa. Estamos nosotros eligiendo el tema y si tú quieres opinar del tema que se está hablando aquí, muy bienvenida tu llamada, muy bienvenido el comentario. El día que tú quieras hablar largo y tendido, toda una hora de un tema que tú quieras, entonces tú paga tu hora al aire, de programa, y habla todo lo que tú quieras. Nosotros tenemos nuestro programa, hacemos la invitación, agradecemos tu llamada siempre y cuando vayas a hablar del tema y nos hables también con respeto, porque en nuestro programa y no vamos a permitir que alguien solo por estar frustrado nos llame y nos quiera ofender en nuestro programa. O sea, ya nada más eso nos faltaba, que nada más porque nos están escuchando, vamos nosotros a permitir que en nuestro programa nos vengan a hablar así como tú nos estás diciendo. Ahora, las revistas, nuestras revistas, en ninguna revista, yo quiero que me des el nombre de la revista, el número del tomo y la página donde dice nuestra revista que el apóstol de Jesucristo era lo que tú dices. Jamás lo dice nuestra revista. Que eso haya sacado tú, porque tú no lo aceptas, es algo diferente. Ahora, toda la información que nosotros estamos dando aquí, lo estamos dando con base, con historia, te estamos dando los nombres del libro, los nombres del tomo, las páginas y los autores. Yo puedo decir, nada más porque se me ocurre, que tú y tu familia son, ¿verdad que no? Entonces, si no tienes bases, evítate tu comentario. Ahora, yo quiero decir a la gente que nos está escuchando, realmente yo muy pocas veces contesto las llamadas en este tono, pero sí yo les quiero dejar muy claro una cosa a la gente que nos escucha. Yo agradezco mucho sus comentarios en el Facebook, sus llamadas al aire, para mí es muy valioso y para todos los hermanos aquí, pero eso sí, siempre decimos con respeto. El respeto debe de ser mutuo, obviamente, pero que la verdad no quiere decir falta de respeto. Lo que aquí se habla, todo lo hablamos con base y bíblicas, bases históricas. Ahora bien, la gente que no se quiere sujetar a eso y que quiere hablar solo por interrumpir el tema y quiere hablar toda una hora de un tema que a ellos se les antoje, pues vayan y paguen su hora de programa al aire. Bueno, y mira, yo también te quiero hacer, Leopoldo, una invitación. ¿Te podemos escuchar? ¿Me dejas hablar? Porque ya están hablando todos. No, sí, pero mira, como te dice la hermana, el programa es nuestro y la verdad el tiempo lo hagamos nosotros, pero sí te quiero hacer una cordial invitación. Te puedo escuchar las horas que tú quieras. Te invito, al final del programa vamos a dar las direcciones de nuestros templos y asiste al que más cercano te quede para que platiquemos contigo de lo que tú quieras y mandes el tiempo que tú quieras, por favor. Pero este tema no corresponde ahorita a lo que tú hablas. Gracias, Leopoldo, por tu comentario. Buenas noches. Y para la gente que nos sigue escuchando, no es porque luego la gente que nos llama dice, es que solo les hablamos de eso y se molestan. Es que ese no es el tema. Obviamente es gente que solo habla por desviar,
porque no quiere que se diga lo que se está diciendo. Entonces nosotros ya traemos nuestro tema, ya traemos nuestro tiempo, es muy corto, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar para dar información. Sí, cierto, mire, hermana, y es que yo quiero recordarle a todos nuestros radioescuchas que no hace muchos días pasados hablamos acerca de este tema, de lo que es la elección apostólica. Entonces ahí hubiéramos querido ese tipo de comentarios, pero ahorita es otro tema. Sí, mire, tenemos otra llamada, pero solamente antes de darle la oportunidad, porque solamente nos quedan unos minutos, queremos dar un dato muy importante que no queremos dejarlo pasar. Esas personas, los cruzados, dice que hacían toda clase de delitos que son monstruosos. Dice que incluso, como decía Carmen hace un momento, las madres ahogaban a sus propios hijos, los esposos asesinaban a sus mujeres y los jóvenes daban muerte para no caer en vivos de aquellos despiadados fanáticos que llevaban la cruz sobre el pecho. También dice que un acto tan desastroso en el cual los cruzados partían en pedazos a los hijos o a los niños y obligaban a las madres a tomar su propia sangre. Sí. Aquí ya no estamos hablando de solamente violencia, de que los mataron, no. Hasta dónde llegaba la crueldad de estos hombres santos. Entre comillas, santos, mandados por otro santo, entre comillas, que era el Papa Urbano II. Y que decimos, ¿está justificado eso? No, pero que nos quedan unos minutos, queremos darle la bienvenida a la última llamada del programa. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Francisco Posadas. Francisco, muy buenas noches, bienvenido. Francisco. Muchísimas gracias. Primeramente, yo como parte de la audiencia, quiero agradecerles mucho a todos los participantes de este programa por el tiempo que dedican en buscar información y en transmitirla, porque la verdad es solamente una y viene de Dios, y dice la palabra que y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Así es. No es que tenemos que defender la verdad, primero tenemos que encontrarla, la estamos buscando. Y sobre todo la paciencia de todos ustedes, porque han sido muy gentiles, muy generosos, y el tiempo cuesta mucho en la radio. Los he escuchado muchas veces y he aprendido mucho de ustedes, y obviamente a lo centrado de su pregunta, no estoy de acuerdo con la violencia para hacer conocer el nombre de Dios, de Cristo, de Yeshua, pero se ha dado el caso que estamos guiados de una manera errónea, seguimos buscando la verdad y confío en que su programa seguirá siempre abierto, siempre generoso, y espero que la audiencia como yo y otros se centren en lo que están preguntando, diciendo, porque lo único que hacen es dar brincos, y para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo. Nos confunden los que nos llaman y tratan de una guerra que no existe. Todo se basa en el amor de Dios, en el de Él por nosotros, a la unidad, a la verdad y a la salvación que tenemos prometida. Les agradezco mucho toda la información que proveen ustedes. Me parece muy centrada y les digo mil gracias de mi corazón. Muchas gracias, mire, las mil gracias, la verdad se las damos nosotros a usted, Francisco Posadas. Es un honor de veras tener comentarios de personas como usted, y la verdad son estos comentarios los que nos motivan a nosotros a seguir en busca de dar a conocer, en busca de almas, de dar a conocer esta verdad de la cual usted habla, que es la palabra del Señor Jesucristo. Y la verdad, muchas gracias, y tenemos nuevamente la invitación para nuestros programas más adelante para que siga usted participando en las llamadas en cuanto le sea posible y conversando con nosotros del tema que estemos tratando. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Y bueno, siguiendo rápidamente con el tema, porque lamentablemente perdimos mucho tiempo y hay mucha información, queda un minuto. Bueno, pues ya no. Pues solamente queremos decir que actos tan deplorables como eso de partir a los hijos, matarlos, descuartizarlos y todo por recobrar Tierra Santa, según ellos, se lo dejamos a su criterio. Ricardo dice que no sabe responder. Otras personas dicen que no está justificable. Bueno, se lo dejamos a usted. Y eso es lo que ha hecho la iglesia a lo que les ha llamado errores del pasado. Juzgue usted si fueron errores o son solamente actos deplorables. Nos despedimos de ustedes, lo esperamos en la próxima emisión de este programa Nosotros Conversamos. Y nos despedimos de ustedes deseándoles una excelente noche y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más,
es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.